Hoy vamos a conversar un poco de algunos temas, entre ellos diseños familiares, el tema de primogenitura. También vamos a tratar un poco, tal vez por encima, sobre el tema de ángeles, pero relacionado a este tema, y pudiéramos orar al final con este entendimiento. Pero lo importante es que esto, en la medida de lo que nos permita el Espíritu Santo ahorita, poder preguntar y que el Espíritu Santo inicie algo en el que nos permita entender estos diseños. Vamos hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, presentamos este tiempo, presentamos todo lo que vamos a hablar, lo llevamos sujeto a los pies de Jesucristo. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos direccione a toda verdad. Espíritu Santo, direcciónanos a toda verdad. Jesucristo intercede por nosotros, que todo aquello que sea necesario entender, orar, guardar y abrirse en este tiempo con respecto a las semillas, a las generaciones y a todo aquello acorde a tu voluntad en cada uno de nosotros, pueda ser administrado. Tú nos los hagas saber conforme tú entiendas en el tiempo que estamos. Llevamos sujeto nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo ambiente alrededor a los pies de Jesucristo, y que se abra esta oportunidad, Padre, de entender aquello que tal vez en otras generaciones o incluso nosotros hasta el día de hoy no teníamos claro, que incluso tú pudiste habernos estado hablando, pero hasta el día de hoy no lo vimos desde otra perspectiva y con otra luz. Así que todo lo que tú nos hayas hablado hasta el día de hoy lo ponemos delante de ti, y que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos en cada una de estas cosas, y que sea Jesucristo el que esté administrándolo. Padre, oramos que todos los ángeles que por algún motivo hayan sido inmovilizados, los ángeles asignados a nosotros, que por algún motivo, voz, duda, cosa que hayamos hecha consciente, inconscientemente, o por alguna situación que hayan quedado inmovilizados, Señor, puedan moverse y administrar lo que sea necesario en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
creciendo con gozo, un fuego ardiendo en el corazón. Mi corazón canta, eres sobre todo, estás sobre todo. ¿Quién como tú? Se escucha en la tierra la voz de los hijos que adorando caminan y obedecen por amor. Cada ser vivo es una semilla, con un sello o identidad única. ¿Qué tipo de semilla somos? ¿Qué tipo de fruto somos? ¿Dulce? ¿Amargo? La semilla es producto de un ciclo interminable que va de generación en generación. La semilla que eres tú, que soy yo, está influenciada por el medio ambiente, a veces positivo o a veces negativo, o en otras ocasiones ambas. Las palabras que escuchamos o decimos llevan la fuerza necesaria para impactar la semilla que está creciendo, desarrollándose. La voz de Cristo es sin duda la que riega y nutre la semilla y como resultado produce un buen fruto siempre. La semilla tiene una voz, no ha podido ser callada, porque permanece para siempre. La semilla tiene un nombre, es Cristo, la semilla eterna que golpeó y venció la simiente de la muerte, que golpeó y venció la simiente de la muerte. El canto de las semillas se escucha hoy. Esta voz traspasa los mundos, resuena en la creación. Es amor, es justicia, es gracia, son caminos perfectos surgiendo en resurrección. Este es nuestro canto, el canto de las semillas. Se escucha hoy, se escucha hoy, el canto de las semillas. Se escucha hoy, se escucha hoy, es Cristo la semilla eterna que golpeó y venció la simiente de la muerte, que golpeó y venció la simiente de la muerte, que golpeó y venció la simiente de la muerte, que golpeó y venció la simiente de la muerte. La semilla es un bien muy preciado que el Padre nos ha regalado. En ella está contenida su voz, la sustancia misma del Padre. Está la vida, la fuerza, el vigor, la capacidad para reproducirse y dar fruto. La semilla tiene que caer a tierra, tiene que morir para dar vida. Y tenemos que cuidarla para ver cómo se despierta y germina cuando las aguas la tocan, depositando todo su potencial para llevar fruto según su género. El Señor da semilla al que siembra, y Jesús es el mejor ejemplo de semilla que tenemos. La semilla es una creación del Padre que porta un diseño eterno. Es mansa y obediente.
es una parábola que nos muestra su amor por medio del Cristo resucitado y de los hijos como semillas eternas. Es una voz que resuena, traspasa, transforma, trasciende y que nunca dejará de ser. El canto de la semilla es el amor del Hijo expresado en la cruz. Es vaciarnos para que emerja la vida. Que el canto de la semilla haga emerger entre nosotros la hermandad, que despierte entre nosotros los vínculos genuinos, para que podamos reproducir el eco de la semilla incorruptible que resuena eternamente. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Tiempo, en el nombre de Jesucristo, amén. Tengo marcado unos puntos, pero en sí voy a compartir de algunas cosas que el Padre me ha permitido entender en algunos años y irlo experimentando. Primero quisiera hablar de diseños familiares. Me parece que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, en alguna conversación. Partamos con el conocimiento base de lo que hemos visto, por ejemplo, temas de iniquidad. Sabemos que la iniquidad es un diseño espiritual que se hereda de generación en generación y se tuerce. Cada generación lo hereda a la siguiente y la tuerce. ¿Sí? Y esto pues se va torciendo y se va añadiendo y se va añadiendo. Hasta ahí vamos. Es decir, si hay raíces de iniquidad, pueden ser de idolatría, pueden ser de autodestrucción del cuerpo, puede ser de moralidad, puede ser de orgullo, de soberbia. Y pues también hemos visto pues, temas de maldiciones, en fin. Esto es algo que dicen, sí, se hereda de generación en generación, pero es algo de las tinieblas. En el tema familiar, en el tema de diseño que viene del Padre, también hay diseños familiares que vienen del cielo. Muy aparte que nosotros tengamos un diseño, muy en particular, hay diseños generacionales, hay un perfil familiar. Voy a poner en contexto, ¿se acuerdan de Jacob cuando lo llamaron Israel? Y eso la otra vez lo revisamos. Tomamos el caso de Elías, que cuando él tuvo que restaurar el altar que hizo, él restauró en base al diseño, es decir, cogió las 12 piedras que representaban que el diseño de Israel. ¿Por qué? Porque sus 12 hijos representaban y eran en sí lo que formaban al pueblo de Israel. Y Israel, siendo anciano, profetizó y bendijo a sus hijos. Y sabemos, por como dice en Génesis, que el primer nacido, Rubén, no fue dado la bendición de primogénito. Por lo que aconteció, le dio a otro la bendición de primogénito. Bueno, tener en cuenta, más adelante lo voy a mencionar. Vemos lo mismo que pasa con Jacob y Esaú. Jacob, de alguna manera, por describirlo, pide y anhela mucho la bendición de primogénito. Y esto probablemente se lo haya dejado como una tradición del antiguo pacto, pero aún se lo tome muy en cuenta en el nuevo pacto. ¿Qué dice de Jesucristo? Dice, Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Yo estaba preguntando al Padre qué adoración poner. Y me vino el canto de la semilla, este sonido que hace tiempo Silvia sacó, que el Padre le llegó a sacar. Y venía y estaba que me sonaba. Al principio, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Porque yo tenía el sonido y yo ahí fui sacando la letra. Y ahí entonces voy a poner esa. Justamente la de la semilla. La parte que justo venía a mis oídos era, el canto de la semilla se escucha hoy. Es la voz que rompe los muros, que atraviesa los muros, que llega a generaciones. Entonces, ahí habla de Cristo. Ciertamente habla, como dice, que Él es la simiente, que tú, Abraham, es la simiente. Habla de Cristo. Pero también se menciona muy claro el diseño de un primogénito, porque dice, Él es el primogénito de muchos hermanos, a través del cual todos sus hermanos regresaron al Padre. ¿Sí o no? Nosotros somos el fruto de Cristo que cayó como semilla a tierra, como primogénito. Se dio para que tuviera muchos frutos y nosotros somos el fruto de él. Todos los que estuvieron en ese tiempo, en esa época, los que iban a venir, los que estaban esperando que él reúna cielo y tierra y todos los que siguen en él. Y es por eso que dice, a través de él todo fue hecho. Aparte, teniendo eso en cuenta, por eso es que hay una importancia en el ámbito espiritual a aquellos que son primogénitos. Ahora, no solamente el tema de primer nacido. Ciertamente, si aquel que es primer nacido está en Cristo, tienen conciencia o noción, o partamos, obediencia en lo que le direcciona el Espíritu Santo, puede venir y abrir a sus hermanos. Pero no solamente es un tema de primogénito nacido, porque también he visto casos
en que hay hermanos en que no son los primeros nacidos. Pasa más o menos como lo de Jacob. No es que se pelean o engañan al padre, pero en el espíritu toman el lugar del primogénito. Donde ella, ¿cómo lo hace? Pido, me doy la de arrebato. No, muchas veces lo hacen porque deciden ellos venir y dar solución a su familia y a sus hermanos. Y al hacer eso se vuelven primogénitos, a veces siendo los menores, en muchos años. Y ellos son los que solucionan como si fueran el primer hijo. También he visto casos en la que se puede decir los hijos nacen en un contexto cristiano, pongámoslo así, en un contexto cristiano, pero no se desarrolla un entendimiento del diseño de la familia. No salen más allá de del típico contexto de vivir como cristianos. Van a misa, van al culto, van al culto, hacen cosas buenas, hacen grupos jóvenes, pero no entienden, ni desarrollan, ni dan espacio a entender lo que es redimirse en eso y entender el diseño de la familia. Y he visto casos en que a veces de 3 hermanos, el de en medio, el Señor le comienza a hablar y el Señor le dice, tú eres como aquella semilla que guardé, tú eres como Leví. Ahora, fue muy interesante en ese caso porque esa persona pues lo tomaba a muy contexto bíblico, textual. ¿En qué sentido? De que decía, pues yo soy levita, soy sacerdote, tengo que estar consagrado. Y tomó un tiempo después, yo ahí como que no me metí porque se fueron así como en... Pero había una sensación que no daba pie con bola. ¿En qué sentido? De que intentaba consagrarse, pero su vida no se veía un avance. Hasta que después de un tiempo tuvo esa claridad, que incluso en una ocasión le hablamos, el de las primicias. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham dio sus primicias a Melquisedec. Y el presentar sus primicias, en Hebreos menciona que dice que tenía a Leví en los lomos. Entonces, la otra vez contamos incluso, ¿se acuerdan? Y cuando las 12 tribus estaban en un desbarajuste total, ¿qué pasó? Los únicos que quedaron como sacerdotes, para fungir como sacerdotes, fueron los levitas en el Antiguo Pacto. Pero cuando revisamos que desde un principio Dios le decía a Moisés que suban todos. No, anda tú, Moisés. Eso truena, nos da miedo. Vaya a ser que nos pase algo. Mejor anda tú. Y se quedaron. Cuando vemos al rey David, él tenía el diseño con el cual él quería hacer funcionar al pueblo. Por lo menos a los primogénitos de cada familia, de cada tribu. Porque se acuerdan cuando pasó de la última plaga, él decía, todo primogénito es mío. El rey David fue el primer rey ungido por dirección del padre, no por petición del pueblo. Saúl fue por petición del pueblo. Y Samuel se vio obligado. El Señor dijo, ya darles. Pero el rey David fue el primer rey ungido por dirección de Dios. Y él pudo fungir como rey sacerdote, porque tenía el corazón. Siempre volvía a Dios, no es que no pecaba, pero siempre se volvía a Dios cuando él recibía corrección. Sea que él escuchaba directamente o que recibía corrección, por último, recibía corrección de otro profeta. Entonces, volviendo al tema de los primogénitos. Ahí en ese momento, con esta persona, o sea, entendió. Yo dije, tú no es que eres levita, o sea, estamos en el nuevo pacto. ¿Cómo me vas a decir que eres levita? Si vamos por lo literal, pero Jesucristo es primogénito. Si ya no hay tabernáculo, porque el arca está en nosotros. Y nosotros tenemos que manifestar. Nosotros estamos en la Jerusalén celestial y nosotros manifestamos en la Jerusalén. Entonces, le digo, el Señor te está diciendo que te ha guardado a ti para que te levantes como primogénito en tu familia. No, pero yo no nací primero. El Señor, eso es lo que te dijo. Tú eres como Leví, porque te guardó como semilla. Fue fuerte, porque se le rompió. Había muchas situaciones familiares que le costaba entender, decir, no, pero si ni siquiera puedo hacer esto, tengo muchas situaciones con mi familia, ni siquiera puedo ayudar aquí y acá. O sea, ella, no importa, tienes que entender, en ti el Señor quiere redimir tus generaciones. Y por último, si tú no te levantas, levantará a alguno de tus hijos o de los hijos de tus hermanos para que respondan a ese llamado. Porque el Señor llama y llama y llama, generación y generación. Cuando hay un diseño familiar que se necesita redimir y hay algo muy específico que tiene que funcionar. Ahora, volviendo con el tema de los diseños familiares. Eso es parte del tema de los primogénitos, va de la mano con el tema de diseños familiares.
Ahora, no lo vamos a tomar como literal, sino es un tema como pregunto al Señor y el Señor comienza a hablarme y te direcciona en cada proceso y en cada etapa, que es el Padre que te da ese permiso de, mira, trata esto, mira, dime esto. Puede ser algún tema de iniquidad, puede ser que el Señor te esté llevando a limpiar la línea generacional, ¿ya? Y van de padres, abuelos, de abuelos a padres, y después llega un punto que los llevas hasta el bisabuelo, y el Señor les puede estar hablando para hacer notar un diseño. El tiempo que pueda llevar ya depende también de la diligencia y el de estar consciente de lo que Cristo les esté hablando. Porque a veces cuando se tratan esas cosas, las partes más fuertes son de soltar tanto temas de, pueden ser resentimientos, que sean, un ejemplo muy general. Yo he escuchado a personas que tienen resentimiento contra él. No, me regala el porque... Y yo, ¿por qué no? Porque el abuelo de mi abuelo fue engañado. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver contigo? No, es que nos contó que la familia... Y esas son estructuras, ¿no? Literal. O si no, he escuchado incluso, no, esa familia es así porque ellos trataron así al abuelo, que no sé qué, y allá, toda esa familia es así. Y tú hace cuánto que no le he visto, no, desde que salí de allá de muchacho. Entonces son cosas, parecen chistosas, pero son cosas que sí pasan. También son estructuras. Por ejemplo, el tema de estructuras de pensamiento, estructuras de comportamiento, que a veces las aprendemos porque convivimos y no las notamos. Es muy, muy, muy sutil. Uno aprende y se le pegan a veces maneras de formas de pensar, formas de ser imprudentes. Se aprenden porque lo vemos normal, porque convivimos mucho con eso. Eso es lo que incluso lo llaman idiosincrasia. Ahora, no lo digo en el orden que debería ser, pero es el Espíritu Santo el que nos lleva como en el orden que Él nos trae cuando es necesario ir tratando. Pero todo esto lleva como a poder notar un diseño familiar. Hay personas que siguen tratando a veces la misma iniquidad eternamente, por siempre, por siempre, por siempre. Y no hay como que no terminan de convencerse de que el Señor dijo, ya te perdoné. Pero más allá de estar siempre como que, la único es estar mirando, tratar iniquidad. La iniquidad se trata para poder limpiar la línea, para escuchar al Padre, todo aquello que nos impide escuchar a Dios, que nos impide conocernos como Él nos formó y que impide también a su vez poder subir a sus pensamientos. Se han leído, dice, el Padre nos dice, mis caminos son más altos que tus caminos. Entonces, muchas veces no es como mencionado esto, siempre se menciona mucho de unipersonal. El Señor nos ha llamado a esto, cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio. Ahora, no digo que, por ejemplo, si el Padre tiene llamado a profeta, el hijo tiene que ser profeta. Puede que sí, pero no es regla. Yo he visto de primera mano, por ejemplo, la mamá tiene un llamado, el hijo tiene otro llamado y la hija tiene otro llamado. Pero lo interesante es que entre estas tres personas converge un diseño familiar que les da esa potencia de así como de esa fuerza. Por ejemplo, si hay un diseño, digamos, si hay un diseño familiar, lo pongo mucho como ejemplo, si hay como un diseño familiar en el que por generaciones ellos han tenido como un diseño a que los vincula con el conocimiento de las plantas. Eso tiene que primero ser restaurado porque hay muchas corrientes. Probablemente en cada generación pasa una corriente. Hay quienes se inclinan, porque no es nada relacionado con el tema que me hago vegano, porque hay muchos que se hacen veganos o se hacen vegetarianos, basados en una conciencia o en un pensamiento que viene de meditación trascendental, que viene de budismo, viene de budismo zen o viene del hinduismo. No es de esa línea, ¿ya? Pero hay diseños en los que el Señor los lleve en obvio motivo. Si el Señor le dice, mira, anda dejando esto porque yo te quiero vincular con la creación o con los animales, quiero que entiendas esto, tú tienes un diseño de influencia aquí, va naturalmente yendo a restaurar. Pero primeramente, antes como que de todo eso, el Señor siempre nos lleva a partir de que nos permite reconocerlo a Él, al Padre, reconocerlo a Jesucristo y reconocer a su Espíritu Santo. Porque en el ámbito espiritual se mueven muchas cosas. Entonces, no porque diga es que es luz y luz, hay quienes se mueven en una falsa luz. Hay el espíritu de error.
que se quiere hacer pasar muchas veces por el Espíritu Santo, pero hay una esencia en la que incluso la Biblia menciona, dice, aquellos que son de Cristo son sellados con luz. Y dice, y apártese de iniquidad aquel que invoque el nombre de Dios. Entonces, cuando hay ese que se sella aquí en el corazón, incluso en la Biblia menciona, escribe tus mandamientos en mi corazón. Y en parte menciona, como guardia se pone el espíritu de sabiduría y el espíritu de temor de Dios en las puertas del corazón, como guardias. Y realmente uno toma, no con afán, primeramente partiendo de que he podido palpar, que reconozco, en mi esencia reconozco al Padre, reconozco a Jesucristo, reconozco al Espíritu Santo. Seguro la iglesia, Señor, si en tu nombre hemos liberado gente, si en tu nombre hemos predicado, si hemos sanado, si hemos hablado de ti, si hemos hecho un montón de cosas en tu nombre. Jesús que le dijo, yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque no han hecho la voluntad de mi Padre. Entonces, el conocer es hacernos uno con Él. El conocernos parte de que se ha restaurado en nosotros esta parte de lo que llaman el cuenco. Pero esta parte, bueno, algunos piensan que es solamente el corazón, pero es esta parte de aquí donde dicen, hay una fuente donde brota agua. Y no pueden brotar dos aguas. O bien es agua dulce o bien es agua amarga. No pueden brotar dos aguas. Entonces es esta área la que se restaura y es esta área la que funciona como el arca, ¿se acuerdan? El arca del pacto, donde contiene y donde se genera esta unidad, ese somos un espíritu. Entonces en esta parte que nos hacemos uno con Él, comienzo a conocerlo y porque conozco a Jesucristo, comienzo a verme a mí dentro de Él. Y a veces, lo digo por experiencia, qué paciencia la de Jesucristo, la del Espíritu Santo. A veces nos dice, tú eres así, no, está difícil, no. O a veces uno está muy empecinado que no, pero es que me dijeron esto. Y es como que por poco nos quiere decir, cabezota, te estoy diciendo que eres esto. ¿Qué manera? Entonces, conociéndolo a Jesucristo, nos conocemos dentro de Él. Conocemos al Hijo, y el Hijo nos lleva a conocer al Padre. Y el Espíritu Santo no habla de sí. Dice, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, justamente oramos hoy fue, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, porque es el Espíritu de verdad. Al reconocer al Espíritu Santo, porque en mí queda eso sellado de que lo conozco y Él me conoce y lo comienzo a reconocer. Y aunque me quieran meter en un lugar de hechicería, hay algo, una conciencia que está conectada al Espíritu Santo y me dice, eso no es. Y por lo menos yo voy a decir, no, es que no tiene sentido, no es, o sea, no está bien. Y eso me va a llevar a salir de él, porque no hay lugar donde la sangre de Cristo no pueda entrar. Se dice que la sangre de Cristo ha pagado todo pecado y ha tomado cautiva toda cautividad. Yo creo firmemente que si alguien simplemente, y lo pongo de esa manera, y simplemente, dice Jesucristo, auxilio, así sea del pelo lo saca, de la punta de la hebra por algún lado del dedo chiquito del pie, porque no hay lugar, ni profundo, ni muy metido, ni muy oscuro, ni muy como atrapado, donde su luz no puede entrar. Y en el caso que no podamos salir, o en el caso que necesitamos que vayan por nosotros, o en el caso que no haya quien nos saque, Él puede ir por nosotros. Eso realmente lo creo, porque he visto en cosas pequeñas y grandes, cuando literal yo he dicho, bueno, he salido con cosas que después nunca más intenté como probar al Señor. Muéstrame que eres Dios. O Jesús, auxilio. Y lo he visto que ha ido ahí. Entonces, esa es como la manera de partir. Entonces, vemos a Cristo, vemos a Jesucristo, a Jesús, el Cristo, Jesucristo. Aquel en el que fue redimido todo, hecho nuevo todo, es el sello del nuevo pacto, en Él el que pagó con sangre y en Él es la entrada, y Él es la resurrección, es el camino, la verdad, y en Él, en ese poder de su nombre, en Él y en Él nos encontramos que cuando comienza a hablarnos de nosotros, llega un punto en que el que nos lleva porque hemos sido fieles, nos comienza a hablar de, hay una posibilidad que puedas redimir a tus generaciones y puedas redimir el diseño familiar. Y es interesante, hasta ahora
lo que el Padre me ha permitido conocer tanto por experiencia propia, hay cosas que el Señor, no digo en general, pero ha habido cosas en las que el Señor sí me ha preguntado, ¿estás dispuesta a? Porque significa dar la milla extra. Ahora, es muy interesante, por ejemplo, en el tema de generaciones, en el tema de tiempos, cómo han habido épocas y épocas y épocas y épocas en el que el Señor estaba llamando una generación a otra, quién responde, quién responde, quién responde, quién responde, que cuando lleva a redimir el tema del primogénito y para redimir el diseño familiar, el Señor te permite ver cómo mira el tiempo que he estado buscando, mira el tiempo, he estado llamando y recién ha habido quien responde. Y sí, el que puede redimir el diseño familiar es el primogénito. Esa es una de las características. El que tiene la legalidad o la autoridad para redimir un diseño familiar es aquel que nace como primogénito, pero viene a Cristo. Aquel primogénito que ha venido a Cristo, realmente ha venido a Cristo. No el título de primogénito cristiano, aquel que ha venido a Cristo y el Señor le comienza a hablar de sus generaciones y su diseño familiar. Y el Señor le comienza a hablar de la importancia de, primero partiendo de él mismo, y le da la oportunidad de hablar, mira, redime esto, redime aquello, el de acá. O aquel que tal vez no es el primer nacido, pero tomó el lugar del primogénito porque es el que primero vino a Cristo en su familia. Entonces hay una gran oportunidad ahí de preguntarles, Señor, ¿soy en mi familia primogénito? ¿Puedo preguntar por el diseño familiar? Ahora, si no tengo claro cuál es mi diseño, no porque alguien me lo haya dicho, partamos de ahí, sino porque yo me he visto en Cristo y Jesucristo me ha comenzado a hablar quién soy. Entonces, partamos de ahí, porque probablemente parte de quién soy esté muy vinculado al diseño familiar. Como les decía, puede ser, hay otros casos en las que haya un diseño, características de diseños generacionales, en las que vienen unas generaciones en las que ellos tenían una capacidad de ver en el espíritu muy abiertamente, tal manera que con los ojos abiertos. Pero en muchas generaciones atrás lo usaron mal, sí, literal, lo usaron mal. Cuando el Señor levanta a alguien como primogénito y le comienza a redimir eso, tienen la capacidad de redimir eso en su familia, para que los que están en Cristo lo usen direccionados por el Espíritu Santo. Porque esa es otra. Tampoco vamos a venir y abrir cosas a todos a diestra y siniestra si no conocen de Cristo. Eso sería ser irresponsable. Porque meterse en el Espíritu sin ser direccionados por el Espíritu Santo, caemos en cualquier cosa. Es fácilmente engañar. Es solamente el Espíritu Santo nos permite, sean que muchos lo reconozcan o no, pero queda muy, muy, muy grabado, reconocer lo que pertenece a Jesucristo. Todo el cielo, aún el Espíritu Santo, todo se sujeta a los pies de Jesucristo. Y reconocen, porque dice, todo fue creado a través de Él, por Él y para Él. Entonces, lo que no reconozca aquello, ángel, todo lo que se mueve en el Espíritu, que no reconozca y no tenga la esencia de Jesucristo, probablemente sea un engaño. O sea, no hay otra. Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Él fue creado todas las cosas. Él es el sello del nuevo pacto. Con Él nos unimos y con Él somos uno. Y Él es el que nos reconoce, porque somos partes de Él. Dice, la iglesia se casa con el novio y Él es el esposo de la iglesia. Al hacernos uno, somos esposos, no somos eternamente novios. Un solo espíritu. Ahora, eso nos permite entender por qué dice, bueno, si Jesucristo habita en mí, ¿por qué a veces tengo que seguir tratando iniquidades? Bueno, porque ya partamos de que el Señor nos hacemos uno en lo que redime aquí el cuenco y pues se van redimiendo las áreas, tratan de iniquidad y todo eso. Y parte de esto que es bastante interesante es el tema de los diseños familiares. Sigo. Entonces, el comenzar a entender el tema de diseños familiares incluso nos permite que el Señor nos pueda dar mucha claridad de cómo cuidar a la futura generación, porque hay un diseño. Pongo el ejemplo. Si hay una línea familiar, tiene un diseño profético. ¿En qué sentido? Ya sabemos que toda la iglesia es profética, pero digamos, tiene un gen en que de esa familia siempre se levanta un profeta. Ahora, no significa que todos sean rigurosamente profetas, pero tienen esa esencia. Es decir, puede que alguien tenga otro llamado, pero tiene esa esencia de guerrero, así, porque viene de una línea. Entonces, sé que parte de las cosas que tengo que cuidar en esa línea es el corazón. Sí, a todos en la Biblia menciona, cuida tu corazón porque de él mana la vida, pero específicamente en aquellos que tienen un llamado a ministerio de profeta, necesita el corazón cuidarse, porque ahí es la mesa donde se establece la balanza. Si el corazón, que es la mesa, está inclinado a un lado más que el otro, sale 50% palabras, 50% puede ser amargura, a donde se incline. Entonces, ahora, no nos quedemos solamente con, los únicos
llamados o diseños es el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, es un ministerio que trabaja para edificar al cuerpo, pero no significa que sea lo único que hay. Entonces, cuando comenzamos a entender cuál es el diseño familiar y cuando el Señor nos permite hablar como el diseño de cada uno de nosotros, podemos entender no querer forzar algo sobre alguien, que ese no es como el Señor lo creó, como lo creó dentro de Jesucristo. Pongo otro ejemplo. Sé también de un caso en la que el Señor específicamente necesitaba redimir la línea familiar de, por ejemplo, en la mujer, y hubo de varias generaciones que nacieron primogénitas, mujeres, 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 hasta que se levantó quien redima y se venga a Cristo y redima la línea, para que de ahí, de aquella que el Señor le llevó a volver a Cristo y redimir su línea, pueda nacer un varón como primogénito. Pero tenía que ver con el diseño, tiene que ver con el diseño familiar. Y es interesante porque en ese caso tenía que vencer un tema de iniquidad muy fuerte iba en contra de ese diseño. Que ahí es que se entendía por qué perfiles de los hombres de esa familia eran así y por qué los perfiles de las mujeres de esa familia eran así, que no eran específicamente acercados pues al diseño como una familia debería ser, o como las posiciones que deberían tomar hombres y mujeres al momento de formar sus propias familias. Entonces es muy interesante, pero no debemos cometer el error de querer como, le funcionó eso allá, cojo y lo aplico acá, que sería lo mismo de querer forzar algo sin entender el diseño. Como cuando vemos que hay parientes o hay padres o hijos o familiares sobre otros que quieren imponer sus propios sueños o sus propias percepciones, cómo tienen que trabajar, cómo tienen que funcionar, qué es lo que tienen que hacer, o incluso cumplir deseos, sueños, carreras, maneras de trabajar. Y probablemente no estamos notando que aún esos sueños medio locos, esas ideas, pueden ser utilizadas por Dios, pero si el Espíritu Santo los direcciona y traer una solución, traer algo nuevo a su época que permita afectar el tiempo de su época, o permita ayudar y ser parte de algo que afecta a generación, que permita traer luz a entender diseños de tierra. Asimismo, a veces uno quiere replicar cosas que ve en un lugar, en una ciudad, en un país, y quiere replicar la forma porque ve que funciona, pero no se entiende el diseño. Asimismo va con el tema de la familia, con el tema de ese diseño. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención y estaba revisando, estaba recordando, me pongo de ejemplo. En mi caso, yo desde que vine a Cristo, siempre comencé a tener muchas interacciones con los ángeles. Ahora, quisiera mencionar, no es que hay que tenerles recelo, tenerles como cosas raras, hay que decir las cosas como son. Una vez me preguntaron, ¿y cómo reconoces que un ángel le pertenece o no? ¿Es un ángel que viene de Dios? ¿Es un ángel que viene...? Volvemos a la misma esencia de cuando hablamos de al hacerme uno con Jesucristo y al unirme a Él y estar en constante buscándolo, dependiendo de Él, aprendiendo a reconocerlo, pues mi espíritu reconoce que ese ángel se sujeta a Jesucristo, porque refleja a quien se sujeta. Toda creación refleja a su creador. Ahora, no significa que todo ángel tenga forma humana. Cada ángel, según su asignación, tiene diferentes formas, tamaños. Lo único que no debemos hacer y tener muy claro, que no se adoran a los ángeles. Los ángeles no se acercan como a chatear así como, ¿cómo estás? Y cuéntame cómo va tu vida. Los ángeles hacen lo que les asignan. Si te tienen que dar un mensaje, te lo dan. Si tienen que entregarte algo, te lo entregan. Si tienen que conversarte algo porque el Señor les mandó entregarte algo o hacerte notar algo, lo hacen, pero ellos no funcionan para ellos mismos. Lo único es eso, o sea, no se adora a los ángeles y bueno, uno tampoco no es que anda ordenando a los ángeles, uno le pide al Padre que administre los ángeles y hay ocasiones en las que el Espíritu Santo te dice, mira, el Señor te ha dado, ahí están ángeles, habla, pero es muy específico. Volvemos, cuando el Señor nos lleva a hacer cosas, nos enseña, nos direcciona a hacer cosas, Él no es ambiguo, es muy específico, muy detallado. El Señor es muy preciso en todo. Entonces, hay ángeles que son asignados a nosotros desde el momento en que somos concebidos. Y ese ángel siempre está con nosotros a lo largo de todo el tiempo que estamos en la tierra. Ese ángel está con nosotros hasta que regresamos al Padre. Y ese ángel no es asignado así como a alguien más. También hay ángeles, son ángeles guerreros. Tienen una asignación, muchas veces puede ser guardar una familia y se saben poner afuera de una casa. Pueden poner fuera tal vez de un lugar donde se congreguen hermanos, que esa unidad de cuerpo funcione como iglesia. Pero estos ángeles son súper grandes. He visto ángeles, no sé cómo calcular la altura, pero eran tan grandes como un edificio. Ahora, esos angelitos encuerados, chiquitos, que son más cabeza y cuerpo, esos no son ángeles.
Esos no, esos son demonios. Así que por ahí se han visto un angelito enano encuerado, desnudo, que se parecen a los que usan en las imágenes idolátricas, esos no son ángeles que sirven a Dios. Pido Eros y esas cosas están direccionadas más bien al tema de inmoralidad. Cuando se le ven a alguien andando esas cosas por ahí, no, eso no es ángel. Eso está vinculado al tema de la lujuria. Ya, entonces, hay ángeles que están asignados a nosotros, pero a medida que el Señor nos va asignando cosas, Él también nos asigna ángeles. Dice que los ángeles son coayudadores. Yo me acuerdo que vi este ángel grandote, este que les cuento de 15 metros, cuando una vez, ya le pedí perdón al Señor a eso, pero una vez me enteré de una amiga muy, muy querida que estaba enferma. Y en mi corazón, por el amor que le tenía, estaba orando por ella y me metí en el espíritu y fui y me metí a donde ella estaba. Cabe recalcar que no es alguien que conoce de Cristo, pero crecimos juntas. Entonces yo la vi y yo quise sacarla, pero habían ángeles que me decían, no vayas, no vayas, no vayas. Pero yo, o sea, mi amor y mi desesperación me llevó a meterme y fui a dar a donde ella estaba y yo la quise sacar y ella estaba encadenada. Estaba con esta condición como media sedada. ¿Por qué? Porque esta condición tiene la conciencia o una mente reprobada, tiene como entumecida. Entonces estaba así, no estaba dormida, no estaba totalmente, pero estaba atada ahí. Y yo la quise sacar, pero de ahí el Espíritu Santo me decía, ya, sale de aquí, no la puedes sacar porque no tienes la llave y ahí viene el que está guardando el lugar. Tienes que salir de aquí, el Señor no te mandó a sacar. Entonces yo como que reaccioné, yo dije, uy, metí la pata. Entonces, después yo quería salir y después yo no sabía cómo salir, porque mi espíritu iba alumbrando como caminos por donde salir y de repente había una parte que estaba oscura, ya no se alumbraba más. Y yo sabía que en esa parte había unas trampas, que si yo me acercaba por ahí salían chamucos. Entonces yo le decía, ay Jesús, ¿ahora cómo salgo? Y en eso aparece ese ángel gigante. Me dice, ¿qué haces aquí? Te dijeron que no te metas aquí. Yo te he estado buscando por todos lados. ¿Qué haces aquí? Y con la mano me agarró y me levantó y me sacó. Y yo de ahí salí. Y yo me quedé, Jesucristo, gracias, me fuiste a rescatar, mandaste un ángel guerrero, y fue la primera vez que vi un grande. Y es muy interesante porque es una voz profunda, así. Entonces, pero no son los únicos tipos de ángeles. Por ejemplo, hay ángeles que pueden ser muy antiguos, pueden ser de ciudades, pueden ser de generaciones. Hay ángeles, a veces ángeles que se han quedado de épocas pasadas, porque así mismo en el tema de generaciones no ha habido quien se levante a redimir una línea familiar, o los han dejado ahí y no han entregado el encargo a la siguiente generación. Y esos ángeles, los ángeles que deciden permanecer obedientes a Cristo y no corromperse, porque los ángeles también se pueden corromper, se quedan ahí años, cientos de años quedan ahí. Entonces también he visto ángeles con ropas de épocas antiguas y es muy interesante porque uno dice, no, entonces ¿cómo lo identifico? ¿Cómo agarro? Porque puede venir disfrazado. Volvemos al punto. Y necesitamos tener en cuenta es que necesito conocer a Jesucristo. Necesito que en mí se forme esa relación con Jesucristo, con el Espíritu Santo, y que en cada etapa, en cada circunstancia, en cada proceso, que el Señor me dice algo y yo lo hago y Él me habla y me doy tiempo para no solamente leer, sino tener esa intimidad, no de estar con la mente en blanco. Una vez escuché eso, dice, no, es que se necesita venir y sentarse y meditar con la mente en blanco. Eso es otra cosa. Ahí agarrar y estar con la mente en blanco es como que quedo con la puerta abierta que entre lo que pasa. Y no es así. Porque dice que todo pensamiento antiguo va sujeto a los pies de Cristo. Y cuando uno dice, Señor, quiero aprender a escucharte, pues uno ora. Padre, quiero reconocerte. Que me enseñes a ver. Y no puedo ver todo en mi espíritu. Estoy entrando, quiero escucharte. Leo algo, explícame de esto. Y es un proceso en el que tiene que formarse estar consciente que lo que yo leo en la Biblia es un libro espiritual. Y sí, hay cosas y juicios y sucesos que fueron en un tiempo, pero a la vez hablan desde un ámbito espiritual. Entonces, si el Señor comienza a hablar lo que yo percibo en mi espíritu, digo, Señor, ¿y qué será mi imaginación? ¿Qué está pasando? ¿Qué está eso? O sea, es porque realmente todavía necesito que en mí se desarrolle esa certeza, ese que Pablo menciona, ejercitar los sentidos, que lo que yo veo, yo leo, entender que ninguno se contradice. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno son. Tanto en Juan 17 lo menciona como en Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando suceden estas cosas, créanme que sí, las primeras veces ha sido, bueno, Jesús, ¿qué es esto? Hay veces que el Padre nos da perlas que tienen su tiempo de ser como digeridas, porque hay profundidades y hay profundidades dentro de esas profundidades.
y hay sabiduría dentro del amor, pero eso se es revelado cuando uno como, toma el tiempo de esa intimidad con Jesucristo. Entonces me acuerdo que una vez estaba orando y vi unos ángeles con unas ropas de unas etnias, y estos ángeles me dijeron, sabemos quién eres, pero no te vamos a ayudar. Y yo así como, yo no pedí ángeles, ¿quiénes son estos? Pero estaban vestidos con ropas de etnias. Y después se fueron y el Espíritu Santo me elevó a ver como ya no el tema de las casas, sino ya a verlo como mapa desde afuera en los países. Y vienen unos ángeles antiguos, de otra época, de otro lugar, también así vestidos como etnias. Y se me acercaron y yo los vi cruzar así el recorrido. Y otra vez me bajó el Señor y es como que se me acercó y me dice, no te preocupes, me dijeron ellos. Nosotros estamos aquí para responder. Si ellos no te ayudan, nosotros vamos a ayudar. Y después, Padre, ¿quiénes son ellos? Yo no pedí esto porque esa fue la primera vez que vi ángeles de una época que estaban vestidos. Y más adelante, que esos ángeles, el Padre permitiera que como que se me asignen, me permitió trabajar en un tema de diseño entendiendo como la esencia de un territorio. Y es muy interesante, pero volvemos al punto. Los ángeles no se los adoran, ¿ya? Sencillo, porque hay mucha gente que dice, no, les da cosa a los ángeles por las cosas que pueden haber, tal vez algunos escuchado, cosas que otros se ven que idolatran ángeles, sepan, los ángeles simplemente no se los adoran. ¿Cómo no se los adoran? No se los adoran. Simplemente son coayudadores. Uno depende de Jesucristo. Uno no le está rezando al ángel. Lo podemos ver en Apocalipsis. ¿Recuerdan cuando Juan vino el ángel y Juan casi en 2 ocasiones quiso postrarse a adorar al ángel? El ángel dijo, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que guardan el testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque si alguien adora a un ángel, lo corrompe el mensaje, porque es idolatría. Vamos al tema de la corrupción. Hay ángeles que se corrompen. Hay diferentes magnitudes, se puede decir, pero, por ejemplo, hay ángeles que son asignados a ministros, hay ángeles que son asignados, pueden ser a los hijos, pueden ser según el encargo. No hay un solo ángel. Hay personas a veces que según la envergadura y según lo que el Señor les iba a hacer, les asigna ángeles para cada cosa, porque son coayudadores. Pero también asimismo, cuando un hijo o un ministro se corrompe, el ángel o queda ahí estático. Puede ser, hay ocasiones en que a veces los ángeles quedan heridos en un lugar o quedan atados, o el ángel también se corrompe con el hijo o con el ministro. Y ahí en esas ocasiones cuando hay ángeles que se han vuelto corruptos, en la que cuando el Señor levanta una generación para redimir eso, el Señor envía otro ángel para ocupar el lugar de ese ángel corrupto. Y a veces se ha habido situaciones en que cuando hay cambio de ángeles y un ángel no se quiere mover del lugar, porque está bien cómodo, si hay ese de que la tierra se mueve porque llega el ángel que el Señor asignó y el otro ángel no se quiere ir. Y ahí es cuando menciona Pablo, dice, no saben que ustedes juzgarán a los ángeles, se refiere a los ángeles que se corrompen, pero o sea, los ángeles se corrompen por causa también de la iglesia. Ahora, a veces la gente está muy enfocada, que los demonios, Entonces ya, claro que hay mucho más personas y mucho más ángeles que demonios. Entonces hay veces en las que uno olvida esto y no aprovecha el trabajar en equipo. Los ángeles tienen esta asignación, son consiervos, siervos y consiervos. Hay, por ejemplo, hay el tema de arcángeles que se sabe que son generales, por ejemplo, hay ángeles que funcionan de ángeles mensajeros, hay ángeles que funcionan para la comunicación, como les mencioné, hay ángeles guerreros que son sumamente altos, hay ángeles que están como asignados a cada uno de nosotros, que están como ayudándonos. Hay veces que hay ángeles que son asignados a las personas y a veces las personas no vienen a Cristo hasta el final de su vida y el ángel okay, con la justa. Y aún así también hay ángeles que son asignados a aquellos que de reclamar en lugares de primogénitos y a aquellos que tienen diseños de patriarcas. Y bueno, estaba meditando, preguntando al Señor, cuando yo presenté mi línea generacional y me habló de todo esto, quitó algunas iniquidades, algunos sellos, que comencé a recordar hasta de muy, muy, muy pequeño. Y yo recordaba que desde chiquitita, pues yo de chiquita veía ángeles, pues no solamente veía ángeles, yo también veía chamucos cruzar por ahí y yo, Dios, escóndeme. Mi mamá pues nos enseñó a orar en la medida que también ella en ese momento pues, conocía. Entonces yo en esa medida oraba. Y era muy interesante porque aún en lo muy básico, así como casi que escuelita dominical, de lo que enseñaban de Jesús,
yo soñaba con Jesús y Jesús me explicaba por qué él tenía que ir a la cruz. Porque yo de chiquita le decía, no vayas, yo te defiendo, no vayas, yo no voy a dejar que te hagan daño. Y él pacientemente me explicaba por qué tenía que ir a la cruz. O sea, esa escena. Y me explicaba de muchas cosas. Entonces todo eso yo no recordaba porque había un sello, que ese sello Jesucristo lo quitó cuando yo me presenté. Le pedí perdón porque no respondí un llamado generacional y vino sobre mí en lo físico todo ese peso. Entonces yo pedí perdón y todo eso se comenzó a abrir. Lo sentí en el mismo cuerpo. Entonces ahí comenzó a venir muchas memorias que yo no recordaba. En base a eso yo decía, bueno, si yo que crecí en un ambiente tal vez que mis padres no estaban tan versados en poder cuidarme y entendidos del espíritu, en el amor y en la medida de lo posible, mi mamá nos cuidó y ciertamente fue el amor de Dios que puso incluso límites que parecían para otras familias muy estrictos, pero eso nos guardaron de que se ejecutaran iniquidades, querían destruirnos desde niños. Pero yo decía, Señor, si tú que me estás llevando a hacer muchas cosas, a poner en orden, a limpiar mi línea generacional, aún antes de casarme, yo así como en esas conversaciones medio en confianza con el Padre, estos muchachos que me nazcan van a ser unos locos, están siendo rayados, le digo, porque si yo nací así, veía con esto, estando así, no tenía como que quien pudiera como comprobar lo que yo veía, o, o estar así atento, le digo, Señor, necesito que en mí se redima eso por amor a mis hijos y a la descendencia de mis hijos, porque necesito poder enseñarles y cuidarlos con entendimiento, que no repliquen las cosas que yo pasé y no se genere un temor a ver, porque esa es una de las cosas que yo de niña tenía temor, o sea, yo no quería ver porque yo no solamente veía las cosas del cielo, veía también chamucos, veía, por ejemplo, si estaba sentada que a alguno se le cruzaba por ahí. No tenía quien me explicara eso. Entonces ahí se generó un temor que aparte yo no quería ver. En ese fue el momento de como de redarguir el que no, pues, tú pediste redimir, no lo evites, pero va a un ritmo como teniendo en cuenta que no me genere temor, porque eso no hace el Padre. El Padre no busca generarnos temor. Sí nos lleva tal vez en situaciones que llegamos al límite de nuestras fuerzas, pero es para que nosotros entreguemos y entremos en su gracia y en las fuerzas que Él nos está llamando como a brincar encima. Como en esa parte que dice, bástate mi gracia. Y comenzar a hacer así sean como las cosas más pequeñas que te dice, hazlo. Pero por ejemplo, cuando el Señor te lleva a aprender algo, no te lleva a hacerlo como algo que te genere temor. Entonces, en ese momento de noche tuve así como, pues le dije, tuve una convicción de pecado, estaba errando, en el de querer evitar, de que cuando estoy en reposo, estoy quieta o cierro, veo, abro, veo, yo pedí que el Señor me ayude a entrenar eso. Porque yo sabía que de niña podía hacer eso, hasta que se puso ese sello que era un tema de iniquidad. Y eso hizo que no recordara muchas cosas también las cosas buenas que aprendí a interactuar, como les comentaba, el tema de ángeles que llegaban a ayudar, que llegaban a cuidarme, o cuando interactuaba con Jesucristo, o cuando una vez el Padre me explicó por qué no tenía que adorar imágenes, que no tenía por qué adorar estatuas. Eso fue muy chistoso, porque literal, me acuerdo que en esa época alguien me había regalado como la típica, cuando hay familiares que son católicos, te saben regalar unas estatuitas así. El Señor me mostró, o sea, muy didáctico, cómo esa estatua destruía la ciudad y me mostraba de alto. Como que estuviera en un edificio, en un ventanal, y decía, ¿sí ves? Eso pasa, no es bueno. Yo me levanté, yo por ahí lo dejé botado. Pero quédenselo, ¿no? Yo me acuerdo que incluso el Señor me mostraba a mí, ya va a pasar esto, pero ten paz, ten paz. Entonces, son recuerdos muy bonitos que los tenía de chiquita. Incluso el Señor me habló de cosas antes de nacer. Es muy interesante porque hay esa naturalidad de interactuar con el reino, de interactuar con el Padre que
de que Jesucristo te hable. Entonces, y yo decía, no, Señor, quiero restaurar eso porque quiero poder ayudar a mis hijos. Entonces yo le decía, Señor, si tú has tenido cuidado todo este tiempo de formarme, incluso cuidado de que no me case con cualquiera, porque me estás hablando de que mis hijos necesitan ser diferentes a lo que yo pasé. Habiendo aprendido lo que yo aprendí, no tienen que pasar por lo mismo. Tendrán su proceso en el que van a aprender a confiar, van a aprender a conocer a Jesucristo, van a aprender a desarrollar su fe, pero no siendo constantemente como afectados por temas de iniquidades. O sea, es muy diferente, ¿ya? Entonces, yo estaba merendando y yo sentí así como en mi espíritu, digo, necesito que decirle a mi papá que me bendiga. O así como, que tu papá te bendiga como primogénita. Sé que hay bendiciones diferentes. Una cosa es la bendición de la madre, otra cosa es la bendición del padre. Ahora, han pasado muchos procesos en mi familia. Recién está comenzando a como conocer profundidades que el Señor nos ha ido llevando a mi mamá y a mí. Están disponiendo a participar y escuchar y a aprender. Es como que el Señor dijo, ya es tiempo, ya se puede. Entonces, cuando yo hoy seguía revisando y vino a mí esto de, ok, hay ángeles asignados a los que tienen diseños de primogénito y hay a quienes asignados diseños de patriarca. Entonces, ¿se acuerdan cuando les mencioné que hay ángeles que se quedan muchos tiempos y a veces se quedan ahí porque o no han bendecido a la siguiente generación para continuar con la asignación o no han bendecido para continuar con el diseño familiar, como que el primogénito o el último patriarca no bendijo al siguiente patriarca? Y esa bendición, yo le dije, mamá, ya entiendo por qué ya es tiempo. No es hacerlo por hacer, pero sí con entendimiento, incluso preguntarle al padre, si ¿sabes qué? Puedo direccionar a mi papá para que me bendiga. Ahora, hay veces, hay casos en los que no están ya los padres para que bendigan a los hijos. Cuando no está el padre para que bendiga al hijo, tal vez con bendición de primogénito, lo puede hacer la mamá tomando el lugar. Pero también uno puede pedirle al padre, Padre, en el nombre de Jesús, todo ángel obediente a ti, obediente a Jesucristo, que haya sido asignado para el patriarca, para el primogénito, pueda moverse a la siguiente línea generacional que ha venido a Cristo, que se ha levantado en esa generación en Cristo, porque estos ángeles tienen la función de ayudar en la asignación. Si se dan cuenta, por ejemplo, Jacob, Israel, tuvo muchas falencias. Por ejemplo, los hermanos tenían celos de José, pero él perpetuó el diseño y la bendición que el Señor les había dado para con ellos. Isaac, él fue el único hijo y él recibió la bendición. Pero si nos damos cuenta, Abraham, por entender el diseño de Isaac, él le tuvo mucho cuidado. Le dijo al mayordomo, le dijo, pon tu mano en mi muslo. Abraham ya estaba seguro, pon tu mano en mi muslo y júrame que no vas a dejar que mi hijo se case con ninguna de las mujeres de aquí de Canaán, una mujer perversa. Pero ¿por qué se apuró a que el mayordomo fuera rápido? Busca entre mi parentela, busca una mujer que te guíe Dios para que se case con Isaac. ¿Por qué? Porque la madre había muerto y estaba Isaac susceptible. Cuando llegó Rebeca, ¿qué pasó? Dice, él salió de la tienda de su madre, él estaba de luto. O sea, decía, apúrate, que él, ya su madre murió, probablemente era muy apegado a ella. Entonces dijo, ahorita es un momento en donde viene y cualquier mujer lo puede agarrar así. Anda, tráele mujer, pero no de aquí. Y si la mujer no quiere venir conmigo, pues no lo obligues. Pero júrame que no vas a permitir que se case con ninguna cananea. Porque sabía el diseño que había en Isaac. Por ejemplo, vemos en los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. El diseño y la bendición que se sigue en la línea familiar de Jacob no se sigue en Esaú. Sí, Esaú se quedó con las tierras, se quedó con toda la riqueza de Abraham, mucha, ¿se acuerdan? Pero la bendición del primogénito y la línea en la que ya tiene el diseño de ti levantaré un pueblo Israel y por esa línea se generó un pueblo para de ahí que nazca en el Mesías, no se siguió desde Esaú. ¿Y qué decía? Esaú se casó con cananeas, tenía varias esposas, todas eran cananeas. Entonces incluso uno puede orar. O sea, entendiendo el diseño, ¿por qué el Señor incluso tiene cuidado con quiénes vamos a casarnos? ¿Cuándo es el tiempo? Y hacerlo con entendimiento. Una cosa es que el Señor te esté preparando porque el Señor tal vez quiere redimir tu generación. Y otra cosa es que, bueno, como una de las cosas que mencionó Pablita en el tema de Jezabel, hay un sello que te implica casarte. Pero en eso de ahí hay que ser muy específico, preguntar al Padre, ¿por qué el Señor se está tomando tiempo de casarte? ¿Qué es lo que Él quiere hacer contigo? Es también lo que quiere hacer con tus generaciones. Y acuérdense, eso hizo el Señor con Abraham. El Señor le habló de la promesa de Isaac, pero le tomó tiempo en el que qué identidad se formara en Abraham.
decía el padre de la fe, para que él pudiera sostener a Isaac. Ahorita estamos en un tiempo en donde en varias situaciones, en varias oportunidades, con varios hermanos, hemos podido constatar que es un tiempo clave ahorita, en que las tinieblas están como arremetiendo muy estratégicamente y puede ser sutil, pero bastante violento, contra aquello que es semilla, no solamente en el tema de personas o hijos, sino en el tema de primogénitos y primicias, porque hay diseños que son primicia, es decir, tienen la misma capacidad, por ponerlo de una manera, la misma capacidad que un primogénito. Un primogénito puede ser asignado y desarrollado y recibido la autoridad al final de un proceso por permanecer fiel en ese proceso, en tener la autoridad de venir y redimir una generación, su generación, el diseño de su familia, para que la generación que se levante de ellos, pues se levanten con entendimiento y se forme una cultura. Los ángeles también administran cultura, ayudan a la administración de la cultura, porque en ayudar en el proceso, en el traer herramientas, en el traer comunicaciones y en todas estas dinámicas es parte de la cultura del reino. ¿Qué es una cultura? Es todo lo que se desarrolla alrededor de aquello que se rinde culto. En lo físico, los elementos que se ven en diferentes épocas que forman cultura, por lo general se ha visto que son el arte, la literatura, la música. Bueno, ahí se desglosa, puede ser, por ejemplo, en la escritura en el tema de filosofías o corrientes de pensamiento, en el arte. Se lo puede ver en el caso en la época de 1400 del Renacimiento. Renacimiento son 3 periodos. Ese es como que el más notorio. 480, 580, 780, 1400, 1500, 1600. Esos de ahí, la iglesia católica, la única iglesia que había en esa época, porque se acuerdan que Lutero fue del 1500 en Alemania. Entonces, en esa época, la única iglesia que había en ese tiempo usó mucho estratégicamente a los artistas, pintores, escultores, para venir y hacer escenas de la Biblia, de las historias de Moisés, de David, de María, de Jesús. ¿Por qué? Porque en esa época leían la Biblia en latín. Entonces la gente, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan lo que reclamó Lutero? Pagaban, y había gente tan viva, que pagaban indultos antes porque querían propósito pecar, para que no vayan al infierno. Entonces había un proceso tal que la gente tenía un temor que si no iba al culto y no escuchaba al cura en latín, pues iban al infierno. Y todo el conocimiento que tenían era visual, las esculturas, las imágenes, los altos relieves, todo diseño, toda arte que se llenaba en las catedrales, los lugares, los cuadros, los museos. Todo era una forma de generar cultura. La gente tenía noción de lo que tenía noción, a la manera que querían hacerles aprender por medio del arte. Y era muy difícil en esa época que incluso los artistas quisieran rebelarse y no hacer literalmente eso, porque los artistas en esa época eran subsidiadas por las familias comerciantes y por la iglesia. O sea, si no tenían quien los subsidie, quien los pague, quien los contrate, morían de hambre. Entonces, era muy utilizado eso, hasta que Lutero viene y dice, no hay que pagar indultos, no es como lo pintan, no hay que hacer nada, es por gracia. Y eso que ahorita lo vemos como base, fue una luz tan grande que sacudió todo. Pero en cada época ha habido el mismo patrón, se puede decir. O sea, hay elementos que forman cultura. Ahora con la tecnología es parte también un elemento que permite generar cultura, porque son medios que extienden ¿qué? Una conciencia. Ahora, no significa que vamos a utilizar solamente las herramientas físicas o entendiendo las herramientas de la época o solamente como usando lo que en el mundo se usa para generar cultura, pero también necesitamos poder traer delante del Señor todo pensamiento dual, es decir, que yo separo que una cosa es la que el Señor me habla y otra cosa es la que yo vivo. Es un proceso, pero si partimos por lo que menciona, dice, todo lo que se ve proviene de lo que no se ve, ¿ya? Y de que dice que todo es espiritual, todo tiene una sustancia, todo tiene una fuente, sea de luz o sea de tinieblas. Entonces, aunque es algo que necesito comenzar a orar y ejercitar y a tratar de ser consciente de Jesucristo, ¿qué es lo que me estás hablando hoy? De que mi mente no divague en el pasado y no pase todo el día en el futuro, no que sea malo planificar, pero que no pueda estar un momento consciente en el presente. ¿Qué me está hablando ahorita? No puedo salir de ese ciclo. Y eso también es algo que ahoga las semillas, porque las semillas necesitan es eso, es esa unidad y esa fluir de agua donde la semilla pueda germinar, pueda crecer, pueda desarrollarse, sea tanto aquellos que vienen a Cristo como hijos y así como diseños. Hay cosas que han sido usadas y han sido tapadas, ya sea por el catolicismo, la idolatría, incluso la nueva era, que sinceramente solamente es el Espíritu Santo el que nos puede venir y hablar y direccionar
y aquello que encaja con la esencia de Cristo puede venir, es como lo que dice en Isaías, separo lo precioso de lo vil, y hay una esencia. Entonces, han habido épocas en las que ha habido personas en las que por el medio de la época el Señor los guardó de una determinada forma, entendiendo el contexto de la época, sea por ejemplo en los años 1100, la manera de tal vez el Señor guardarlos era metiéndolos tal vez en algún convento, porque lo que el Señor les iba a hablar le iban a traer de loca a cierta persona, pero esa persona pudo desarrollar por revelación escritos y un conocimiento para entender temas de salud, de alimentación, que lastimosamente han sido usados por la nueva era, pero están ahí. Una de las cosas que también conversábamos hace unos días con algunos hermanos en diferentes ocasiones es que necesitamos poder guardar lo que el Señor nos abre, las dimensiones que se abren y los diseños que se abren. Porque, no sé ustedes, pero yo les decía, a mí me molesta de que vienen y cogen de lo que se ha abierto y por ahí se agarran, así como el que agarra luz a lo chueco, y por ahí chupa, y van jalando y sacan algo que proviene de esa ciencia y después quieren opacar lo original para seguir succionando y sacar torcido que tiene esa potencia para afectar a la generación. No sé si me sigue, por ahí no me ven así. Sí, a ver, digamos, hay un diseño de algo. El Señor viene, abre dimensiones, y el Espíritu abre un espacio, un lugar donde viene y queda esa apertura, esa conexión, porque constantemente uno está recibiendo en ese lugar. Entonces, si uno no lo guarda para que solamente los hijos reconocidos por Jesucristo puedan tomar eso, entonces, como queda abierto, hay quienes también son luz, supuestamente, pero andan en una luz falsa, y agarran de eso a poquito, y van jalando, y van hilando, y de ahí cogen eso en corrupción, para sacar en esa misma plataforma, en esa misma potencia que tiene de alcanzar algo, que todo diseño tiene una potencia para alcanzar algo. Por eso que hay que entender cómo es el diseño. Y ya les explico por qué, con una analogía. Pero entonces, cogen ese diseño que tiene una potencia, lo tuercen para poder llegar a las generaciones, o llegar con la misma potencia a donde tiene que llegar, y opacan el diseño que viene de Dios para generar lo torcido. Entonces, y después estar compitiendo con eso mismo. Yo digo, muchos a día de ellos. Digo, y yo me acuerdo que con alguien comenzó a decir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar y vamos a guardar en el fuego, que en este lugar delante del Padre, donde solamente pueda entrar y pueda los hijos que son reconocidos por Jesucristo, entendiendo esta parte que Jesús dice, no importa todo lo que hayas hecho, yo no te conozco. O sea, si yo no te conozco, no te reconozco, no, o sea, no importa lo que hagas. Se ve así, aparte de tenía saber maná porque mucho lo voy a entender. Mi Padre, entonces basándonos en esto, sí, Señor, guardamos en ti, guardamos en este fuego, en tu luz, todo aquel diseño, todo aquello que tú nos reveles, toda dimensión que nos abres, la guardamos en ti, y nadie que no sea un hijo reconocido por Jesucristo puede tomar ni corromper. Y así hicimos en algunas ocasiones, partiendo de eso que les cuento que se permitió ver en esa ocasión. Tal vez más adelante hay que preguntarme si se pueda como explicar el asunto, pero no creo ser por el momento contar el detalle. Ahora, ¿con qué me refiero de potencia? Pongo un ejemplo. Digamos que, creo que ya una vez lo he usado aquí, digamos que el diseño del carro es un motor fuerte, un motor así como para camioneta, doble cabina, tracción, para meterse en lodo, a subir montaña y agarrar. Pero a ese motor no entiendo el diseño y se lo pongo un Volkswagen, que no tiene cajuela, donde pues, lo máximo que puedes poner el precio tal vez arriba amarrado y adentro, y ese escarabajito lo hago sonar. No aprovecho el diseño, porque tiene tremenda potencia en una forma, no se aprovecha la potencia. Entonces, eso también va con el tema del orden, con el tema de entender el diseño. Hay veces que no entendemos y queremos como poner y suplir cosas que vemos funcionar en otros lados, o cosas que a veces nos dicen, si preguntarle a Jesucristo, ¿este es el diseño? ¿Cuál es la parte que funciona? Cuando uno va creciendo, es lo mismo que pasa, como lo vemos en todos los niños. Llegan en ciertas etapas, los niños tienen referentes, siguen a aquellos a quienes admiran, los adultos más cercanos, o ya cuando son más grandecitos, a los referentes ya fuera de la familia, que son como tipo héroes, por ponerles una descripción. Pero más adelante necesitan poder entender quiénes son. Y muchos de ellos
por no tener como una directriz o un consejo claro, ahí es cuando sufren estas crisis de identidad, que buscan entender a dónde pertenecen. Más así, digamos, que es el proceso, a veces cuando uno va creciendo. La diferencia y la ventaja es si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si damos espacio al Espíritu Santo, porque no es que si tenemos, por causa de que en el nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo, podemos aprender cómo somos, entender nuestro diseño y confiando en el Padre que pueda comenzar a hablarnos de, bueno, Señor, hay una oportunidad de redimir mi línea familiar, de entender el diseño familiar, de guardar a mis generaciones. Tal vez por ahí también comience el Señor a hablar al diseño familiar, de diseños de familias, de líneas de familiares. Y así eso genera una cultura. Porque se le presenta a Moisés y dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, preguntas antes de tal vez orar por lo que les mencioné. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Y acordémonos que, bueno, el Señor vino hablando acerca del tema de manifestar el arca, entendiendo que el cuenco de oro y este lugar donde nuestro espíritu y Jesucristo, o sea, nos hacemos uno, y el arca en sí es sombra de, en el antiguo pacto, del diseño de la Jerusalén celestial. Ahora, hay algunos aquí como que no estuvieron en otras ocasiones cuando comenzamos a explicar esto, pero en unos días a los que terminemos el ayuno se va a sacar una serie que se van a unir varias enseñanzas, que se llama Guardando las Semillas. Entonces ahí se van a reunir como en orden, se está hablando acerca de esto del arca, de también cuando se habló de Ana y Elí, y también temas de oración, y también el tema de la primicia y de guardar la semilla. O sea, hay algunas cosas que están vinculadas a ese tema y al ponerlas como en ese grupo, en ese orden, permita como verlo más en unidad y estar más concentrados en un tema en específico. Entonces, por eso tal vez no me desgloso ahorita aquí, porque estamos más hablando, enfocándonos en el tema de la primogenitura, en el tema de diseños familiares, un poco en el tema de ángeles, o sea, es un tema extenso, pero es como lo básico para tratar hasta ahorita, que va vinculado también a los diseños familiares o a temas de diseño. Lo que vuelvo a aclarar con el tema de los ángeles es, no adoren a los ángeles, no los adoren, no les oren, no les tengan miedo. Si llegan a ver uno y no hay la certeza en ustedes, pregunten al Padre y sepan de que se puede desarrollar en nosotros, mientras mantengamos esa comunión, el de reconocer por Jesucristo, por esa unidad en Jesucristo, reconocer lo que pertenece a Jesucristo. Puede que haya veces en que no entendamos específicamente, pero hay que aprender a prestar atención a veces. Puede ser cosas muy pequeñas. No me cuadra comer aquí. No sé, algo no me deja tranquila. Creo que no debo comer esto ahorita. O tal vez no deberíamos viajar a tal lugar. O no hacerlo ahorita o hacerlo más tarde. Es un tema de si percibo que es parte de mi espíritu, la anatomía de mi espíritu. Sería bueno prestarle atención, preguntar al Padre, ¿por qué algo no me cuadra? ¿Por qué no me cuadra que viajemos? Me dijeron que me meta a hacer algo, que me meta a estudiar algo, que me meta a un negocio, que maneje de esta manera, que vaya a hacer tal cosa, pero hay algo muy bajito que como que no sé, no me cuadra, no confía, dice el otro. Y no, bueno. Y a veces por eso pasan las cosas. Y no dicen, bueno, tenía que pasar. Y no siempre es así. Porque a veces pasamos por alto que no prestamos atención a la voz del Espíritu. Entonces, esa es la parte que tenemos que ejercitar, porque el Padre siempre está hablando. Nosotros existimos porque Él está hablando en nuestro nombre. El Espíritu Santo a veces está esperando que le demos chance de prestar la atención. Y a veces nos habla y nosotros no hacemos caso. O incluso a veces tiene cuidado como no decir unas cosas, porque hay opiniones o creencias que les tenemos muy firmes, que llegan al punto muy delicado de volverse unido. ¿Por qué lo menciono así? Porque a veces hay cosas en nuestro corazón, en nosotros que dicen, no, eso está así, eso está bien. Y dar la oportunidad de decir, bueno, Señor, esto que considero que está bien, lo pongo delante de ti. Espíritu Santo, te doy la oportunidad, a ver, háblame, esto que yo considero bien, ¿está bien ahorita? Y bueno, y si hacemos eso, estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque el Señor nos comienza a ordenar. Y ahí, como le decía Pablo, solo conozco a Jesucristo que vino, si su nombre murió en cruz y resucitó. Y me agarro de esa roca porque todo se está moviendo. Pero a eso voy, partamos de ahí, porque si no, todo lo demás, todo lo que hemos hablado de diseños familiares, de diseños de primogenitura, de dinámicas, tal vez con los ángeles, todo se puede corromper si yo no reconozco
la esencia. ¿Quién es la esencia y la sustancia? Es Jesucristo, ¿ya? Porque hay gente que se mete en el Espíritu sin el Espíritu Santo. Y a veces son muy versados en entender cómo se mueven los principios espirituales. Son terribles. Y a veces están más así que los mismos cristianos. Y no porque las tinieblas son mayores que la luz, sino porque están más ejercitados en las tinieblas. Pero asimismo, hay la certeza que si nos disponemos a que el Señor nos entrena, nos prepara y nos desarrolla para poder entender eso. Entonces, si hay algo que hemos pedido, Señor, quiero aprender, quiero entrenar, quiero pulir, hemos dejado y, Señor, perdón, retomemos lo que yo lo pedí, lo he aplazado y dar espacio, como les dije, es un proceso, partiendo de conocernos nosotros dentro de Jesucristo y que Él nos comience a hablar también de nuestras generaciones, con la intención del amor, porque hay veces en las que dice, yo quisiera ver, quisiera oír, ¿cuál es la intención? Porque tan afanado de querer de una específica forma poder escuchar o ver al Señor, es para poder decir claramente así dice el Señor. Pregúntenle al Señor si está bien la intención del corazón, porque quiere ver con tanto detalle. Tal vez no sea la intención correcta y tal vez se necesite purificar primero la intención, porque no es lo que pide, sino la intención que está detrás. Y bueno, después la persona me dice, no, yo sí sueño, sí percibo, hay cosas que sí, el Señor sí me habla y confirmo con tal persona. Entonces, tal vez no la intención correcta con la que está pidiendo ver claramente, porque uno no pide ver solamente para decir a la gente así dice el Señor, porque a veces no es necesario decir así dice el Señor, a menos que literal, literal, el ver te diga, anda, dile que yo te mando, pero no es como una regla, es entender que hay una naturalidad, tiene que desarrollarse una naturalidad, es seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo andaba Cristo? Yo hago lo que veo a mi Padre hacer y digo lo que escucho a mi Padre decir. Entonces, interactuar con el reino de los cielos, parte de desarrollar esa naturalidad es dar esa dualidad en la que no, esto es una cosa y esto es otra. No darle la oportunidad de preguntar al Señor, Señor, aún lo que me pasa en lo físico, por ejemplo, si me está dando algo, es espiritual, veo en lo físico desorden, hay desorden en el espíritu. Señor, ¿por qué me molesta tanto cuando veo una persona? O sea, ¿por qué cuando trato a una persona me es difícil tratar? Señor, ¿qué hay ahí que no estoy notando? Y a veces, sí, hay cosas que tenemos que hacer en lo físico porque son como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero no somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu con cuerpo. Y cuando entendamos que no solamente solucionar en lo físico, sino aprender a manejar en esta dinámica de seres que andamos en dimensiones, vamos a poder notar, pongo un ejemplo, tal vez porque el Señor primero me está hablando de mi abuela o de mi abuelo antes de hablarme de mí mismo, porque yo tengo problemas de entenderme con esta persona y tal vez hay un diseño familiar que cuando el Señor me comience a hablar y yo vea eso reflejado en esa persona y me dice que yo lo tengo, voy a cogerle rechazo. Pero en esa persona se ve de esa manera tal vez porque nunca pudo funcionar. Pero cuando el Señor me dice, eso que tú ves levemente por fuera que lo usa medio a lo chueco, tiene una esencia que funciona así. Sino que es como cuando dice, alguien viene con un diseño de fábrica, así sea que no funcione como el Señor lo ha llamado a funcionar, esa cosa le sale naturalmente porque es parte de esa persona. Pongo un ejemplo, no sé si les ha pasado, que a veces hay personas que no es que conocen a Cristo y tienen una intuición muy aguda, ve, teléfono sonó, capaz es esa persona, y no es que es brujo, no es que es bruja, o tiene una intuición muy, o si no una persona dice, como la típica de la Julieta, no me gusta, hay algo que no me gusta, el modito, o si no, ajá, mira, probablemente se fueron para allá, vas a ver, cuando regresen vas a ver que se fueron a ese lugar, pero mira, yo te digo, y bueno, tal vez lo coge por otro lado, tal vez quiere chismear, también quiere irse por la tangente, pero quitando el chisme, quitando la intención como no tan buena, hay una esencia, que es la capacidad de la intuición, que es parte de un diseño familiar.
Pero si no dejamos que el Espíritu nos comience a hablar, cuando el Señor nos diga, tú tienes la intención y pum, se te vincula a ese familiar que tú le tienes rechazo. Ay, no, 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 eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo no soy como esa tía, esa abuela, esa... No, 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 uy, no, no, yo no, no. Yo, a mí no me gusta hacer lo que hace, lo que él hace. No, 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 eso no. No, eso no puede ser posible que sea de Dios. No, eso es del diablo. Y uno se cierra a eso. Entonces, hay veces en las que uno desvincula, por esa mentalidad lo hay. Entonces sí es parte necesaria comenzar a decir, Padre, enséñame a ver como tú ves, porque es necesario como tenerla muy en cuenta de todas estas cosas que el Señor nos lleva a redimir, porque si vemos que cuando Elías restauró el altar, antes de levantar el altar para que caiga fuego, él restauró el altar que había sido derribado por la idolatría del pueblo, pero lo restauró según el diseño. Eso justamente lo vimos en una de las enseñanzas de la serie de Isabel que están en YouTube. Y cuando ya vino fuego, y bueno, ya la gente respondió, sí, ciertamente, este es Dios, está en Primera de Reyes 18, si no me equivoco, a partir del 30. Entonces, hay varias versiones, pero hay una que me llama mucho la atención cuando dice, permíteles saber al pueblo que tú has restaurado su perverso corazón. ¿Y en qué sentido? De como pueblo, porque él restauró un altar como un diseño de pueblo. Él, que dijo, restauró el altar con las 12 piedras. Cada una de las piedras era cada una de las tribus que conformaba a Israel, porque Israel, Jacob, bendijo a cada uno de sus hijos, cada uno en una tribu. Llega un tiempo en la que cuando uno entra en este proceso de restaurar el diseño familiar, el Señor llega a medir el proceso. Dice, sí, ya te alcanza para tomar aquello como hizo Elías, para redimir. Ahora, hay que tener algo como en cuenta. Elías no le dijo al pueblo, vamos a restaurar. Solamente dijo al pueblo, vengan, porque ya estaban todos ahí. Pero él lo restauró, porque él tenía fe. Nadie puede restaurar un altar si no tiene fe. Todas las cosas que comienzo a entender en el ámbito espiritual necesitan tener por fuente, por fundamento Jesucristo. No hay otra manera, no hay atajo. Es en Jesucristo, a través de Él, donde todo es hecho y donde podemos andar sin corrupción. Y podemos confiar que si en algún momento nos llegamos a desviar, darle la potencia. Si sabes que si en algún momento tienes que corregirme, hazlo en la manera que sea necesario, pero no permitas que me aparte de ti. Y tener la confianza de que si en Él está puesta nuestra casa, ¿se acuerdan lo que dice? Aquel que construye su casa sobre la roca es como quien, como que el que escucha y pone por obra. Porque a mí me llama mucho la atención, porque el que construye sobre la arena es como el que escucha pero no pone por obra. El que construye su casa sobre la roca es el que escucha y pone por obra mis palabras. Entonces, bueno, oremos. Vamos a orar guardando las semillas, guardando la primogenitura y guardando. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti nos presentamos. Te damos gracias, Señor, por el tiempo y la oportunidad que nos has dado el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por traernos hasta aquí el día de hoy. Delante de ti, Padre, ponemos a nuestras familias, a nuestros diseños familiares. Nos ponemos a nosotros mismos, a aquellos que somos primogénitos en nuestras familias, pueden venir a Cristo. Ponemos delante de ti, Señor, todo diseño que es primicia en este tiempo, toda semilla. Ponemos a nuestras generaciones, a las actuales, a las pasadas y a las futuras. Y te presentamos los diseños. Venimos delante de tu fuego santo, Padre, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Padre, a través de Jesucristo, que todo diseño, que toda dimensión, que todo legado, que toda estrategia, que todo aquello que viene a traer una solución a su tiempo, a una familia, a un tiempo, a una época, a una generación, sea guardado dentro de este fuego santo, en el nombre de Jesús. Que nadie que no sea reconocido por Jesucristo pueda tomar de esto para corromperlo. Que todo aquello que ha venido y hasta el día de hoy ha querido opacar,
apagar, hechizar, matar toda fuente de diseños, toda semilla, todo diseño de primogenitura, todo diseño familiar, para mantenerlo como esclavo de aquellos que quieren corromper para usurpar estos lugares. Los traemos delante de ti, y lo que no sea tuyo, Padre, que no provenga de Jesucristo, sea consumido por este fuego en el nombre de Jesús. Se ha desprendido aquello, que tu sangre lave toda muerte, toda enfermedad, toda voz que ha venido a querer opacar, que ha venido a querer hechizar, que ha venido a querer a robar, a tapar y a corromper. Se ha consumido por la sangre del Cordero en el nombre de Jesucristo. Se ha consumido por el fuego santo y puro que es tuyo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Guardamos en este lugar secreto, guardamos en este fuego, en esta dimensión, este fuego santo que está sobre las aguas de vida, en este lugar donde solamente los hijos reconocidos por Jesucristo puedan entrar y tomar. Y todo aquel que quiera venir y que hasta el día de hoy ha tomado y se ha querido valer de manera corrupta y torcida de esto, Señor, comience a desconectarse en el nombre de Jesús. Llamamos a libertad todo diseño que ha querido ser escondido en raíces de tiniebla, en raíces de iniquidad. Todo diseño que haya querido ser atrapado y opacado, y toda mentira que se levantó en contra de los primogénitos sea deshecha. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, y desde el día de hoy te damos permiso y damos autoridad de que tú lleves a vernos a disposición todos nosotros dentro de ti, Jesucristo. Que todo aquello que causaba resistencia, que provenía de esa voz para opacar los diseños de aquellos que tienen que levantarse como primeros en su generación, sean acallados, desprendidos en el nombre de Jesús, sean silenciados en el nombre de Jesús. Toda aquella hechicería que quiso cerrar y quiso tapar las puertas del Espíritu, que fueron originalmente diseñadas por ti, Padre, todo sello que quiso cerrar nuestra conexión contigo, ahogarnos, te ha roto en el nombre de Jesucristo. Delante de ti traemos todo este proceso y el tiempo y todo lo que es necesario, el querer como el hacer. No solamente oramos por los que están aquí, sino por todos aquellos que de alguna manera, aún escondidos y ocultos, hijos reconocidos por el cielo, Jesucristo, que han venido clamando por sus generaciones, puedan comenzar a verse y a entender los diseños familiares. Y asimismo los escondemos en este fuego. Escondemos las semillas, escondemos la generación, nos escondemos nosotros mismos. Todo diseño, toda estrategia, las escondemos en ti, en el nombre de Jesucristo. Y toda semilla y todo diseño que estamos conscientes que tú nos has dado, danos el entendimiento de los tiempos para poder llevarla a desarrollar en las fuentes de agua. Que nuestro cuenco de oro sea restaurado conforme al diseño con el que tú nos creaste, en el nombre de Jesucristo, y que esté lleno de las aguas de vida, para que en esas aguas todo diseño, toda semilla, toda voz que proviene de ti pueda ser guardada incorruptible de las aguas de agua, y que en nosotros, en nuestros corazones, queden como guardianes de la puerta de nuestro corazón el espíritu de sabiduría de Dios y el espíritu de temor de Dios. Y todo lo que no provenga de Jesucristo no pueda entrar. Marcamos las puertas de nuestro espíritu con la sangre de Jesucristo, y que nada que no venga de Jesucristo pueda entrar. Exponemos toda enfermedad y todo aquello que se ha escondido detrás de la enfermedad, como muerte, como desánimo, como muerte para consumir y apagar la potencia y la vida. Lo exponemos delante de ti. Y Señor, que ese fuego sea encendiendo, ese fuego santo, encienda cada una de las lámparas de los 7 espíritus de Dios en nosotros. En el nombre de Jesús, llamamos a entrar en orden a nuestro espíritu, a nuestra alma y nuestro cuerpo. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a ser más apercibidos a tu voz, a reconocerte en cada circunstancia, a reconocerte a ti, Padre, a reconocerte, Jesucristo, a reconocer a tu Espíritu Santo
Y aún oramos, Padre, por toda palabra que haya inmovilizado a los ángeles que tú nos asignaste en el nombre de Jesús. Pedimos perdón por toda falta de fe, por todo temor, toda duda en la que causó que inmovilizáramos a los ángeles que son obedientes a ti y que tú nos asignaste para diferentes tareas. Si por causa de nuestras generaciones pasadas hay ángeles que necesitan ser sanados o liberados, desatados, llamados de algún lugar, que han permanecido, porque hasta el día de hoy no hubo en nuestra línea familiar quien se levantara en nuestra familia en Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti traemos esta situación y te pedimos que todo ángel que se quedó ahí, que es obediente a ti, Padre, que es obediente a Jesucristo, pueda buscar a la línea familiar, a aquellos que han venido a Cristo y que tienen encargos para continuar en su línea generacional, que provienen del cielo y que ellos mismos sirven de coayudador, ángeles que son asignados a los primogénitos y quedaron estancados con las generaciones pasadas porque no hubo entendimiento de bendecir con diseños del cielo de una generación a otra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los lleves y los muevas a buscar a aquellos que han venido a Cristo en su línea familiar y que les sean asignados sus ángeles, y a nosotros mismos si hay ángeles que habían sido asignados a líneas generacionales y que no hubo hasta la fecha quien se levantara como primogénito, pues sean asignados los ángeles que son asignados a los primogénitos, o los que tienen asignaciones de patriarcas familiares, que esos ángeles que son obedientes a ti vengan y busquen y encuentren las líneas familiares que están siendo redimidas para que sirvan de coayudadores, de colaboradores, de siervos y de consiervos, en el nombre de Jesucristo. Amén.